tenía ánimo para seguir adelante, ¿verdad? Y empezaron los doctores, ¿verdad? La gente que está preparada para eso, a buscar por qué esta gente se le estaba cayendo el pelo, por qué esta gente estaba quedando sin fuerzas, por qué esta gente, ¿verdad?, no tenía esa fuerza, estaba enferma. Y empezaron a ver, ¿verdad?, haciendo estudios científicos, porque esta gente no estaba comiendo bien, porque esta gente no tenía el alimento necesario. Quizás comía pura, por decir algo, ¿verdad?, pura harina, por decir algo, pura carne, pero no tenían las verduras, no tenían las frutas, no tenían el alimento balanceado. Vamos a hablar, hermanos, poquito de, usted sabe, físicamente, ¿verdad?, tenemos que comer, porque este cuerpo se duele, se lastima, se cansa, se fatiga, ¿verdad? Entonces, si usted, como ser humano, no le echa algo al cuerpo, ¿verdad?, no le echa, pues va a estar enfermo, ¿verdad?, porque necesitamos el alimento. Entonces, hablando de este tema al principio que yo les decía, empezaron a notar que estas personas no tenían ese alimento balanceado o ese alimento suficiente. De igual manera, hermano, usted y yo tenemos que hacerlo, comer, ¿verdad? Pero de igual manera, como cristiano, como hijo de Dios, nosotros tenemos que comer la palabra de Dios. Porque si no, hermano, nos vamos a morir, como les estuvo pasando a estas personas, por ese alimento que era tan necesario en su vida. Tan necesario, hermanos, en nuestra vida es la palabra de Dios, porque si no, me voy a morir espiritualmente. Porque si no voy a tener fuerzas para caminar en el camino de Dios. Porque si no voy a tener ánimo de darle una palabra al hermano que está a mi lado, que está caído, que está lastimado, que está angustiado, que está preocupado. No voy a tener, hermanos, ese ánimo de hacerlo, porque no estoy comiendo espiritualmente. ¿Cuál es mi comida espiritual, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es mi comida espiritual. Y tristemente, hermanos, los cristianos, que es nuestra comida espiritual, que es lo principal para tú, como yo, como cristiano, tengamos que caminar, estamos comiendo poco. Estamos comiendo muy poco de la palabra de Dios. Estamos alimentándonos muy poco de todo lo que tiene la palabra de Dios. No lo voy a bañar hasta allá, hermano, ¿verdad? Es que se sale se me hace agua en la boca de esta palabra espiritual, amén, aleluya. De que dice de que tú tienes que comer la verdura. La Biblia, hermano, la palabra de Dios es la verdura, es la fruta, es el cereal, es el origen animal, es el origen vegetal. Todo esto es la palabra de Dios. No busquemos, nosotros como cristianos, no busquemos afuera. Está aquí, hermanos, lo tenemos en la casa, lo tenemos allá abajo de la almohada. La Biblia, hermanos, al lado de nuestra cama, ahí cansado. Usted llega, abre la palabra de Dios, hermano. Un momento, eso le va a dar fuerza, hermanos. Eso le va a dar valor, eso le va a dar ánimo para que siga el día a día, hermanos. Pero si nosotros, como hijos de Dios, hermanos, no leemos la palabra, no nos alimentamos espiritualmente con esta palabra, todos los días, hermanos, vamos a andar cansados. Todos los días vamos a andar fastidiados, quizás. Todos los días vamos a andar con ese carácter arriba, explosivo. ¿Por qué? Porque no estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Porque también, hermano, cuando uno se alimenta carnalmente, cuando tú no te alimentas físicamente, también te sientes enfermo o andas de malas, andas así porque ese cuerpo necesita esa energía. La energía de nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. Y fíjense, hermano, ahí está la bendición. Cuando uno menos lo espera, cuando tú te avisa, hermanos, la palabra de Dios, incluso lo que va a venir más adelante. Pero si tú no lees la palabra de Dios, si yo no leo la palabra de Dios, no me voy a alimentar y no me va a estar avisando el Señor quizás lo que va a venir el día de mañana. Amén. Me llamaba mucho la atención, hermanos, esas palabras de un hermano que vino aquí que nos daba unos discipulados. Parece que el hermano Rodolfo, sí, tengo esa mente. Y hermanos, me llamaba mucho la atención que él decía, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que tenemos que estar cada día, estar metiéndonos en la palabra de Dios, porque nosotros como cristianos, hermanos, y como ser humano, cada día, hermano,
cometemos errores. Y decía el hermano, si tan solo se iba para atrás, una semana tú no pecaras o tú no hicieras lo que no le agrada al Señor, si tan solo 3 días, si tan solo un día, si tan solo una hora, si tan solo media hora, si tan solo un minuto, hermano, nuestra mente estuviera alabando al Señor, nuestra mente estuviera pensando solamente cosas buenas para agradar al Señor, hermano, el Señor estaría contento. Pero nosotros como ser humano, hermano, y como cristiano, a veces tenemos tantas otras cosas que hacer más que primeramente buscar a Dios. Como le digo, sí, tenemos que trabajar, porque el Señor también nos ha dado esa fuerza para trabajar. Si tenemos una familia, tenemos que dar ese sustento, ¿verdad? Si tenemos que estudiar, también eso le agrada al Señor. Pero le agrada mucho más que tú hagas todo eso agarrado de la mano de Él. Le agrada mucho más que tú te alimentes espiritualmente primero antes que tú te alimentes carnalmente. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, hermano, vamos a ser también inteligentes. ¿Para qué vamos a ser inteligentes, hermano? La inteligencia se necesita día a día en nuestra vida para sacar adelante a nuestra familia, para luchar con ese problema día a día. En las finanzas necesitas ser inteligente. Para si ganas que 800 a la semana, aquí tienes que estar bien puesto, ¿verdad? Esto para la luz, esto para el agua, esto para el mandado, esto para la gasolina, esto para... Y a veces nos salen más números que lo que tenemos en la mano, hermano. Para eso tenemos que ser inteligentes. Y esa inteligencia, hermanos, nos la va a dar la palabra. Nos la va a dar Dios a través de su palabra. Yo a mí solo ese dinero que tengo en la mano, esa bendición que el Señor nos ha dado, no la va a rendir así solo. Solo el dinero no. Nosotros tenemos que agarrar lo que ganamos, primeramente dar al Señor lo que le corresponde y luego ponerlo. Esto está en tus manos, Señor. Suple mi comida a la semana. Suple los camiones de mis hijos. Suple el material que le encargan a mis hijos. Suple mi escuela. Suple, Señor, aleluya, la comida. Pero para eso, para que tú seas inteligente, tú tienes que leer la palabra de Dios para el Señor te dé esa fuerza y esa inteligencia. ¿Para qué más, hermano? Necesitamos la palabra de Dios con los hijos, hermano. Hoy en día, hermanos, la juventud, yo antes, mis hijos eran pequeños y yo yo sabía que los podía controlar de una manera, se puede decir. Yo aquí los tengo y todavía les puedo pegar y todo, pero hermanos, cuando ya llegan a la adolescencia y a la juventud, es una etapa muy difícil, hermano. Ahora lo estoy viviendo. Es una etapa muy difícil. Quizás tú, como hija, con tus papás, te portaste bien. Otros quizás nos portamos más mal, otros nos portamos más bien. Y cuando tú ya llegas a tener tus hijos y de esa edad, es cuando dices, ay, yo así me habré portado con mi mamá. Yo así habré sido con mi mamá, con mi papá. Es una edad muy difícil, hermanos. Incluso hasta que tú los quieres traer a la iglesia y no quieren venir. Y no tienen deseo. Y les pasa esto. Y tú quieres traerlos si quieres. Es una edad muy difícil, hermano. Para eso, para que tú seas un padre, aleluya, exitoso con tus hijos, tú necesitas y yo necesito la palabra de Dios. Aleluya. Tú necesitas esta palabra preciosa que tenemos aquí. ¿Cómo vas a guiar a tus hijos? ¿Cómo les vas a hablar tú como padre de sexo, hermanos? ¿Cómo les vas a hablar de las novias, de los novios, hermano? Porque uno como padre, hermano, no está preparado. Así como nuestros padres tampoco estaban preparados. Pero nosotros que estamos aquí en la casa de Dios y que somos hijos de Él, tenemos ese poder para pedirle al poderoso que nos ayude, que nos guíe como padre, hermanos. Porque nuestros hijos se quieren salir, porque nuestros hijos quieren cosas que hacer. Nosotros ya somos adultos y tú sabes que te tienes que portar bien, porque tú sabes que tienes que agradar a Dios, tú sabes que tienes que leer la palabra. Pero los jóvenes, hermanos, están en una etapa donde les vale. Ellos no saben las consecuencias hasta que ya lo empiecen a vivir de lo que tiene, de las decisiones que tú tomes ahora como joven, lo que te va a repercutir en el futuro, lo que va a venir. Muchas veces ellos no lo saben porque están pasando en esa etapa de que nosotros pasamos.
Y ahí, hermanos, es donde nosotros, tú y yo, necesitamos la guianza de Dios. Es donde necesitamos la palabra en nuestra vida. Porque lo vuelvo a decir, hermanos, solos, quizás vamos a ir vamos a pedir ayuda en la escuela, con psicólogos, con consejeros. Pero nadie, hermano, te va a ayudar como lo va a hacer el Señor. Nadie te va a dar esa palabra que tú le vas a dar antes que otras se la den mal, más que tú como padre. Pero para eso tú necesitas ser inteligente. ¿Y cómo va a ser la inteligencia? ¿Qué va a dar la inteligencia? La va a dar Dios a través de la palabra. Amén. ¿En qué más necesitas, hermano? En tu vida matrimonial. Tú solo como esposo, como esposa, no vamos a poder solucionar esos problemas que van a venir. Porque aunque seamos cristianos, hermanos, incluso, fíjese, tristemente, a veces los cristianos tenemos más problemas, luchas matrimoniales, que uno del mundo. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo te sabe que los del mundo ya son ahí están todavía mientras no los agarre, mientras no llegue alguien a hablarle, mientras una persona del mundo no tome la decisión de venir a los pies de Cristo. El enemigo sabe que ahí fácil los zarandea y todo. Pero a los cristianos, hermano, a usted y a mí, sabe el enemigo que la va a tener difícil. Sabe el enemigo, aleluya, que va a tener que, por eso vamos a ser difíciles para su presa. Pero hermanos, aleluya, agarrado de la palabra de Dios, al enemigo le vamos a poder hacer así, como dice el canto, estaba con nuestros pies, amén, pero agarrado de la palabra de Dios. Como matrimonio, hermano, ahí tú necesitas la inteligencia, ahí tú necesitas la guianza de Dios, ahí tú necesitas la ayuda de Dios, porque aunque un matrimonio tenga mucho amor, hermano, el enemigo anda ahí, porque sabe que al destruir el matrimonio, hermanos, va a destruir los hijos, amén. Va a destruir toda una familia. Pero si tú, yo, como hijos de Dios, como una esposa, como un esposo que busca a Dios, que lee la palabra de Dios, hermano, vamos a ser unos hombres, unas mujeres de excelencia. Aleluya, de excelencia, porque vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Solamente, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es vida. Es vida, hermanos. Antes de que nosotros viniéramos a los pies de Él, antes de que nosotros viniéramos, hermanos, aleluya, a aceptar a Cristo en nuestro corazón, a caminar de Él, de su mano, hermanos, estábamos muertos ahí. Caminábamos, sí, como zombies, para acá, para allá, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Pero como cuando hemos de verdad venido a tener vida, hermanos, ha sido cuando tú has aceptado a Cristo y has venido aquí a trabajar para Él. Por eso dice más adelante aquí, somos luz. La palabra de Dios, hermano, fíjese todo lo que es vida a los muertos espirituales. Así que, hermanos, si tú quieres ser luz aquí, esa es luz física. Pero lo que resplandece aquí somos nosotros, porque tenemos esa luz que el Señor nos ha dado, amén. Siempre y cuando tú sirvas a Dios, siempre y cuando tú leas la palabra de Dios. Aleluya, la palabra de Dios es vida, es medicina, hermanos, al enfermo. Es medicina para tus huesos. Recuerden, yo en clases pasadas hablaba, la palabra de Dios es medicina. Te ayuda. Es esa medicina para esos huesos. Es esa medicina para tu vida enferma. Quizás, no hablo, quizás enfermedad física, pero también enfermedad del alma, hermanos. Cuando tú leas la palabra de Dios y tú te sientas triste, te sientas enojado, te sientas con rencor, te sientas con resentimiento, cuando tú vayas a la palabra de Dios, esa medicina va a entrar, esa palabra va a entrar como medicina a tus huesos, a tu alma, a tu cuerpo, a tu mente. Va a entrar esa medicina, hermanos, va a entrar como medicina y te vas a sentir con ese refrescamiento, te vas a refrescar, aleluya, con esa palabra. Es alimento, lo que les decía, al hambriento. Muchas veces, hermanos, nos encontramos con gente en el mundo que tiene hambre.
pero que tiene hambre de Dios. Háblame de Dios. Dime qué hace tu Dios. Dime si me va a sanar. Dime si me puede ayudar en este problema de matrimonial, en este problema de finanzas. Háblame de Dios. Esta palabra, hermanos, cuando tú le empiezas a hablar a esta persona, esa palabra, va a calmar esa hambre que tiene esa persona. Le vas a dar ese alimento espiritual cuando tú lo hagas a esta gente. Amén. La palabra de Dios es espada para derrotar al enemigo. La palabra de Dios, hermanos, es un escudo, es una espada con la que tú te puedes proteger de tanta cosa, como yo te decía, hermanos, que hay en el mundo. Es la palabra de Dios, hermano, el que te va a hacer victorioso. Es la palabra de Dios lo que te va a ayudar a caminar. No el hermano, la hermana, nuestros pastores, el hermano de al lado van a orar por mí. Sí, van a estar orando mucho por mí, Dios les bendiga. Pero no, nosotros vamos a tener que hacer también lo de nosotros. El hermano, la hermana van a pedirle a Dios por nosotros, pero nosotros tenemos que hacerlo personalmente para que el Señor te bendiga, te fortalezca desde la mollera de la cabeza hasta la planta de tus pies. La palabra de Dios, hermanos, es verdad que nos liberta de las cadenas de la ignorancia. También, hermanos, la palabra de Dios es la verdad. Es con lo que tú le puedes hablar a la gente y decirle: Cristo vive, Cristo reina, Cristo no está muerto, Él está vivo. Te va a sacar de ese problema. Pero cuando tú le hables con la verdad, cuando tú estés preparado con la palabra de Dios, cuando tú estés alimentado de la palabra de Dios, no nada más ese alimento que nos va carnal, no. Este es el alimento más importante, hermanos, que es la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros, hermanos, tenemos que conocer, amar y obedecer la palabra de Dios, hermanos. Ser inteligentes y ser exitosos también en nuestra vida diaria como cristianos. Tenemos que conocer, hermano. Tú y yo, como hijos de Dios, hermano, como cristianos, cuando ya has venido aquí, has aceptado a Cristo en tu corazón, has aceptado que vas a trabajar para Él, has aceptado que le vas a hablar a los otros de Él, a la gente de Él, a la gente, al hambriento, al que está ignorante de la palabra de Dios. Ahora, hermano, tú tienes que conocer la palabra de Dios. No nada más los domingos que viene y que nos da el hermano, no nada más los miércoles que dan los hermanos, no nada más los viernes. Nosotros tenemos, hermanos, que estarnos alimentando día a día de la palabra de Dios. Tenemos que conocerla. Muchos podremos decir: pero es que yo no le entiendo a la palabra de Dios. Arrodíllese, hermano, pídale a Dios que le dé sabiduría. Si aquí está diciendo la palabra de Dios que Él te va a dar la inteligencia, hermano, entonces no estamos escuchando. Estamos escuchando que dice la palabra de Dios que Él te va a dar la sabiduría y la inteligencia. Pero cuando nosotros agarremos esa palabra y empezamos a probarla, hermano, empezamos a machetearla, hermanos, empezamos a escudriñarla, hermanos, es cuando Dios nos va a dar esa victoria. Tenemos, hermanos, que amar esa palabra. Tenemos que atesorarla en nuestro corazón. ¿Sí? Tenemos, hermanos, aleluya, que amar esa palabra para nosotros poder dar esa palabra amorosa a alguien que la necesita. A quien tú se la vas a dar, esa palabra llena de amor. Tenemos que obedecer, hermanos, la palabra de Dios también. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros tenemos, hermanos, que hacer esas tres cosas: amar, obedecer y conocer la palabra de Dios. Vamos a abrir, hermanos, ahí en Josué 1:8 y vamos a ver como lo que yo le digo no es que lo esté diciendo yo. Josué 1:8, Romanos 10:8 al 10. Vamos a ver esas dos citas. Aleluya. Abra por ahí su Biblia para que usted lo vea. Gloria a Dios, aleluya. Josué, que muchos se saben también este versículo.
Gloria a Dios, aleluya. Si alguien lo tiene por ahí, léalo, hermano. Que el hermano ya tiene que hacer aquí una más grandota. 1:8. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Tú como hijo de Dios y yo como hija de Dios tenemos que, hermanos, conocer, amar y obedecer la palabra. Pero también, hermanos, tenemos que meditar, que creer y que confiar en la palabra de Dios. Y ahí lo dice en Josué 1:8. Que la palabra de Dios, dice, está en tu boca. Que meditarás en ella y que la guardarás y harás conforme a lo que en ella está escrito. Y la palabra que encierra, hermanos, si nos vamos a grandes rasgos: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Gloria a Dios. Encierra, hermanos, que Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Encierra, hermanos, que es la fortaleza de mi vida. Encierra, hermanos, que eres tu pastor, mi pastor, y que nada te faltará. Que la guardarás y harás conforme a lo que en ella está escrito. Que tú la tienes que obedecer, hermano. Que tú la tienes que meditar. Y en Romanos, hermano, ¿qué dice ahí? Romanos 10, 8 al 10. Hermano José, a ver si lo tiene por ahí y lo lee, por favor. Gloria a Dios. Romanos 10. Romanos 10. 8 al 10. 10, 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, tenemos que meditar, creer y confesar la palabra de Dios. Como está en Romanos, ¿verdad? Como están ligadas la creencia del corazón y la confesión de la boca. Que si confesares, ¿qué dice, hermano, ahí? Más claro que quede. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Gloria a Dios. Debe, hermano. y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Hasta ahí, hermano. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y me sanó y me libertó de las cadenas, y confieso que el Señor me sanó y confieso que el Señor me libró de mi problema que tenía matrimonial, de mi problema familiar, que si lo confiesas con tu boca, hermano, serás salvo. Que si confiesas con tu boca, el Señor te va a ayudar, te libertará, porque está ligado, como dice, la creencia del corazón y la confesión de la boca. Eso dice, de lo que tienes en tu corazón a veces habla la boca. Que lo que tú tengas en tu corazón, hermano, sea la palabra de Dios, para que tu boca hable pura palabra de Dios y bendigamos a otros. Y no que tengamos en nuestro corazón rencor, resentimiento, mentiras, odio, malas palabras, y sea lo que hable nuestra boca y lastimemos a otras personas. Aleluya. Entonces tú como hijo de Dios y yo tenemos que meditar en la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él me ama. Pero por tanto que Él me ama, quiere que yo le sirva. Pero por tanto que Él me dio la vida eterna, quiere que yo le busque.
quiere que yo le hable a los demás, meditar en su palabra, creer que Él me levantó de los muertos, creer que Él te sanó ese problema de cáncer y que Él te seguirá sanando y que Él estará en tu vida todos los días de tu vida, y confesar con tu boca que Él es el Señor que vive y reina en el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Eso es lo que quiere el Señor, amén. Y vemos aquí, hermanos, estos últimos puntos que dicen, muy importante también, he aquí, hermano, unas promesas bíblicas que nos ayudarán en nuestro diario vivir, según sea nuestro problema, hermano, según sea nuestra necesidad. Y vamos a ver aquí otras citas. Gloria a Dios, aleluya. Y las voy a ir dando por ahí para que se vayan preparando algunos hermanos. Juan 6:37, ¿quién dice yo? Para que lo tenga por ahí en la mano. Juan 6:37, otro. Filipenses, bueno, ese sí no lo sabemos, ¿verdad? Filipenses 4:13, ese sí no lo sabemos. Isaías 53, 4 al 5. Lo van buscando por ahí también. Yo aquí los tengo también, pero para no dormirnos, hermano. No va a decir luego la hermana Gloria me durmió. Bueno, empezamos, tenemos Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Gloria a Dios. Retomando, hermanos, unas promesas bíblicas que nos ayudarán en nuestro diario vivir según sea nuestra necesidad. 1. Salvación y seguridad del perdón. Y tenemos Juan 6:37 que ya leyó nuestra hermana, Dios la bendiga. Al que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Si tú, hermano, vienes a los pies del Señor y tú le dices, Señor, ayúdame, tengo esto en mi corazón, me estoy lastimando, yo no puedo crecer, no puedo caminar porque hay algo que está lastimando mi corazón. Gloria a Dios. Salvación y seguridad del perdón. Cuando yo venga a los pies del Señor, hermano, y yo le diga a Él todo mi problema que yo tengo, yo voy a tener la seguridad, como dice aquí su palabra, de que Él no me va a echar fuera. Mas sin embargo,